Ahora vamos a hablar un poco acerca del trabajo. Recordemos que la energía de un sistema puede ganarse o puede perderse por el trabajo. En el caso del trabajo, recordemos que cualquier cosa que involucre movimiento va a involucrar un cierto trabajo. Entonces, teniendo esto claro, vean que la energía utilizada para mover un objeto una distancia es el trabajo. Una de las fórmulas más comunes que se estudian por lo general en los cursos de física es que el trabajo es igual a una fuerza aplicada por una cierta distancia. Entonces, por ejemplo, si ustedes están en una mesa, cualquier objeto que tengan al frente, muévanlo. Entonces, están aplicando, qué sé yo, tienen una calculadora en la mesa, le están aplicando una cierta fuerza y hacen que la calculadora se mueva. Entonces, esa fuerza que están aplicando multiplicada por la distancia que se movió la calculadora, lapicero, borrador, eso va a ser igual al trabajo. Vean que, y eso ya lo había dicho anteriormente, si ustedes le aplican mucha fuerza a una pared y la pared no se mueve, no hay trabajo. Para que haya trabajo se necesita que haya un movimiento, que algo se mueva. Entonces, como lo estamos viendo aquí, lo más común es fuerza por distancia. En el caso de los cursos de química, ¿cuál será el trabajo? Porque al fin y al cabo aquí ya no estamos hablando tanto de mover un carro, caminar, mover una persona, mover un lápiz. En ese caso, ¿cómo lo vamos a analizar? En este caso, y es importante recordar, hay varios tipos de trabajo. Hay un trabajo como el anterior, también hay trabajos eléctricos, etcétera, etcétera. Vamos a hablar de un trabajo volumétrico, también conocido como trabajo PV. Ya vamos a ver por qué PV. ¿Y por qué este tipo de trabajo? Porque las reacciones en las cuales se aprovecha el trabajo generalmente se utiliza en ciertos émbolos, sistemas como los que se ven en la imagen a la izquierda. Básicamente es un cilindro donde las paredes son gruesas, fuertes, pero tienen una tapa que es móvil. De manera que aquí lo que se ve en anaranjado puede ocurrir una reacción química, por ejemplo la combustión de gasolina. Entonces aquí va a ocurrir la reacción. ¿Y qué es lo que va a pasar? Generalmente en esas reacciones de combustión se liberan gases. Esos gases, como ya vimos anteriormente, pues van a expandirse, van a ocupar mayor espacio. Como la tapa es móvil, bueno, evidentemente si es una explosión muy grande y todo el sistema se revienta, pero si las paredes son fuertes y la explosión es controlada, evidentemente lo único que va a ocurrir es que la tapa se levante. Y vean que ya con el hecho de que hubo una reacción y algo se movió, esa tapa se movió, involucra que hubo un trabajo. Y es más, inclusive alguien podrá decir, pero entonces sin tapa no hay reacción. Claro que sí, está la reacción, está empujando el aire. Es más, si ustedes agarran una Alka-Seltzer, una Salandrio y se la echan en agua, ven que se forman burbujitas. Ahí está ocurriendo un trabajo. Ese gas nuevo que se está generando está empujando al aire. Uno no lo está viendo, pero con el hecho de que se forme un gas, ese gas va a empujar y va a haber un trabajo. En el caso de la tapita, pues es fácil ver que se mueve. Entonces aquí tengo una reacción, esto se levanta, ahí hubo un trabajo, hubo un desplazamiento. De hecho, cómo funciona un motor de un carro, pues tiene que ver con esto. Básicamente se da la combustión de la gasolina, esto se mueve, hay obviamente una serie de pistones trabajando juntos, entonces conforme uno se levanta, el otro baja, pero hay cosas muy interesantes, ahí pueden investigar al respecto, ya es un poquito fuera del objetivo del curso, pero lo que quiero decir es que evidentemente sí se puede utilizar reacciones químicas para realizar un trabajo. Ahora, vean que aquí se está moviendo esta tapita y podríamos decir, ah, mira, la fuerza por la distancia, pero en realidad lo vamos a trabajar más que todo como un cambio de volumen. Vean que hubo un desplazamiento, es cierto, pero eso implica que hubo un aumento del volumen, que hubo un cambio del volumen y por lo tanto, por eso hablamos de trabajo volumétrico, porque siempre son trabajos que involucran cambios de volumen. Ahora, una forma de verlo ya propiamente con una reacción química es una reacción de desplazamiento simple. Básicamente, aquí nosotros tenemos el zinc que reacciona con ácido clorhídrico. De temas anteriores, nosotros sabemos que el zinc desplaza el hidrógeno, de forma que se forma, valga la redundancia, hidrógeno gaseoso y cloruro de zinc. Perfecto. Ahora, esas burbujitas que se generan es un gas que está empujando. Si nosotros tenemos aquí un pistón, vemos que lo empujó. Ahora, ¿cómo calculamos ese trabajo? Nosotros vamos a decir que ese trabajo va a ser igual a menos la presión externa multiplicado por el cambio de volumen. Entonces, tener eso muy en cuenta. El trabajo a considerar aquí, dado por esta reacción química,
va a ser menos la presión por el cambio de volumen. Ahora, solo haciendo una analogía con las dos fórmulas, esto aquí no quiero que se pierdan, en realidad es simplemente para que vean que son análogas. Vean que el trabajo es igual a fuerza por distancia. Aquí estamos hablando de otra fórmula que nos dice que el trabajo es igual a menos la presión por el cambio de volumen. Aquí es como para comparar porque alguien va a decir, pero son trabajos y qué raro, como que son fórmulas muy diferentes. Analicemos. Básicamente, vean que la presión, una forma de definir presión, es precisamente fuerza por área. Ya se estudió anteriormente, pero es básicamente, bueno, ustedes tienen la palma extendida y hacen fuerza sobre la mesa, tienen una cierta fuerza aplicada sobre cierta área. Ahora, ¿qué pasa si en lugar de tener la mano extendida hacen un puño? Es la misma fuerza, el área está cambiando. Ahora, ¿qué pasa si ahora solo ponen dos dedos sobre la mesa? Sería la misma fuerza, cambia el área. Esto es longitud al cuadrado, distancia al cuadrado es área. ¿Qué significa? Dependiendo del área, así va a cambiar la presión. Y vemos que el volumen sería longitud a la 3. Vean que por simple análisis dimensional, vemos que es exactamente lo mismo multiplicar una fuerza por una distancia que multiplicar una presión por un volumen. Dimensionalmente es equivalente. Ahora, lo que aquí quiero entender muy bien, vean que nosotros sí podemos decir que un sistema ganó calor o perdió calor. Nosotros no podemos decir que un sistema ganó trabajo o perdió trabajo. Lo que sí podemos analizar es básicamente qué está pasando. Tenemos aquí, veamos la imagen, una reacción. Y en la reacción hubo una expansión. Vean que es como que mi sistema, las moléculas que están reaccionando empujaron al pistón. ¿Qué significa? Vean que mi sistema se expandió. Hubo un aumento del volumen. Básicamente el volumen final es mayor que el volumen inicial. Por eso un delta V mayor que cero. Se expandió. Ahora analicémoslo con la formulita del trabajo. Vean que en este caso el trabajo es igual a menos la presión por el cambio de volumen. La presión siempre va a ser, la presión externa siempre va a ser positivo. ¿Qué pasa si el cambio de volumen aumenta? Y pues va a ser positivo. Por eso el trabajo tiene un menos en la fórmula. ¿Qué significa? Significa que cuando mi sistema se expande, vamos a decir que es un trabajo negativo, lo vamos a ver que el sistema hizo un trabajo. Lo podemos ver entre comillas como que el trabajo salió. Insisto, recordemos que en cuanto a signos, todo lo negativo es como que sale. Energía negativa es energía que sale, calor negativo es calor que sale. Trabajo negativo lo podemos incluso representar con una flecha saliendo, pero entender que en realidad se dice que el sistema realizó un trabajo. Fue un trabajo realizado por el sistema sobre los alrededores. Entonces, siempre que veamos que mi sistema se expande, solito, obviamente, en ese caso vamos a decir que hubo un trabajo negativo, puesto mi sistema se expandió, empujó a los alrededores. Veanlo así, imagínense que tienen un globito, un balón entre sus manos, y de pronto ocurre algo adentro, lo tienen entre sus manos y dentro hace que ese balón está empujando sus manos. Sienten cómo se va expandiendo solo. ¿Qué está pasando? Está empujando sus manos. El sistema empuja las manos de ustedes, por eso el sistema está haciendo un trabajo sobre los alrededores. Es un trabajo hecho por el sistema sobre los alrededores. Importante recordar que el trabajo no es una función de estado, por eso no podemos decir que el trabajo, el delta W es igual a trabajo final menos trabajo inicial. Por eso tenemos que aplicar estas fórmulas distintas. Eso no existe, no lo podemos decir de esta manera. Ahora, ejercicios típicos. Es más, si alguien desea parar el video, adelante, lo puede tratar de resolver y luego lo continúa para comparar. Nos dice una muestra de nitrógeno se expande de un volumen de 1.6 litros a 5.4 litros. ¿Cuál será el trabajo en joules realizado por el gas si se expande contra el vacío o contra una presión constante de 3.7 atmósferas? Vamos a ver cómo se realiza. Entonces, recordar que el trabajo es igual a menos la presión por el cambio de volumen. ¿Cuál es el cambio de volumen? Recordemos, aquí sí siempre es final menos inicial. Y es más, aquí ya deberíamos de tener una muy buena idea. Vean que se está expandiendo. Aquí ya podríamos decir, mira, hubo un aumento, hubo una expansión, ya deberíamos tener una idea de cuál será el trabajo. Insisto, no le empezamos a meter menos o más a la fórmula. La fórmula ya lleva un menos, nosotros no deberíamos de modificarla. Lo que quiero decir es que deberíamos de tener una noción de cuál va a ser el signo del resultado final, sin modificar la fórmula.
Si sin modificarla nos da otro signo, pues o mi idea está mal o el desarrollo de la fórmula está mal. Pero bueno, ese es el cambio de volumen, 3.8 litros. El sistema se expandió en ese volumen. Pero vean que la presión externa es cero al vacío. ¿Qué significa? De cualquier cosa multiplicada por cero, 0 joules. Vean que cuando algo se expande al vacío, no hay trabajo. Pero ¿qué pasa si ahora se expande contra cierta presión? Vean que el cambio de volumen es el mismo, pero ahora la presión externa es de 3.7 atmósferas. Aplicamos la fórmula, vemos que es menos 3.7 atmósferas por 3.8 litros. Hacemos la multiplicación respectiva y eso nos da menos 14.1 litros atmósferas. Y vean que aquí es muy importante siempre las unidades. Es más, si esto es un marcar con X, les aseguro que generalmente nos lo piden en joules, como es el caso, y hay una opción, la A, que dice 14.1 positivo y otra que dice menos 14.1 y ambas están malas. ¿Por qué? Porque obviamente si multiplico atmósferas y litros, y pues eso me va a dar esa unidad. ¿Cómo hago para pasarlo a julios? ¿O qué es esa unidad tan rara? Muy fácil. A como la masa se puede expresar en libras, en onzas, en kilogramos, en gramos, la energía se puede expresar en julios, kilojulios, calorías y en atmósferas litros. Aunque suene extraño, esta es otra unidad de energía. E igual que en todos los casos, existe un factor de conversión. Básicamente, un litro atmósfera es equivalente a 101.3 julios. De manera que se hace la conversión y ya lo tenemos en julios. Entonces vean que es un ejercicio muy fácil. Lo que hay que tener cuidado son con los signos y evidentemente las unidades. Y de nuevo, vean que fue una expansión y efectivamente el valor nos dio negativo, lo que concuerda con el hecho de que fue un trabajo realizado por el sistema sobre los alrededores. Ahí vemos que las unidades se cancelan y tenemos los julios respectivos. Para resumir o recapitular hasta este punto, bueno, recordemos, según la primera ley, que como un corolario de la primera ley, podemos decir que el cambio de energía que afecta a mi sistema, que incluye el cambio de energía interna, que realmente es del que hablamos, de mi sistema, va a darse gracias al calor o al trabajo. Ahora, entender que, bueno, delta es el cambio de energía general, pero también podemos hablar de energía interna, también se puede representar con una U. Q es el cambio de calor entre el sistema y el entorno, y W es el trabajo hecho por el sistema. Ahora, importante el análisis de signos. Vean que en el caso del trabajo hecho por el sistema sobre los alrededores es negativo, y eso implica una expansión. Pero ahora, trabajo hecho sobre el sistema por los alrededores es positivo. Y tiene sentido. Vamos nuevamente con lo del balón, el globo que tienen entre sus manos. Si ocurre algo ahí adentro, una reacción o lo que sea, y sienten que solo se está expandiendo, es como que el sistema les está empujando las manos. Eso sería un trabajo negativo, insisto, un trabajo realizado por el sistema sobre sus manos, sobre los alrededores. Pero ¿qué pasa ahora si más bien con sus manos comprimen el balón, si lo están encogiendo? Vean que en ese caso es un trabajo hecho sobre el sistema por sus manos, por los alrededores. Y eso implicaría un trabajo positivo, un trabajo, una flecha hacia adentro. Entonces, para que eso quede claro. Igual con el calor, un calor positivo sería un calor que sale hacia los alrededores, perdón, calor positivo es un calor que entra por lo que hablamos de un proceso endotérmico, y un calor que sale hacia los alrededores, básicamente vamos a decir que es un proceso exotérmico. Aquí es muy importante quién es el que está absorbiendo el calor. Vean que algo positivo es un calor absorbido por el sistema desde los alrededores, mientras que un calor negativo es un calor absorbido desde los alrededores, o sea, los alrededores los están absorbiendo y el que lo está perdiendo es el sistema. Nuevamente nosotros podemos expresarlo como calor negativo, trabajo negativo, o podemos verlo como calor positivo, trabajo positivo. Entender que en el caso de calor negativo se trata de un proceso exotérmico, calor positivo se trata de un proceso endotérmico, calor que sale, calor que entra. Entender que calor positivo es un calor que el sistema gana, el exotérmico es un calor que pierde. Pero entender que, y de nuevo, aquí es que los juegos de palabras son importantes, más que todo en algunas preguntas. Vean que en un proceso exotérmico es un calor que el sistema pierde,
pero es el mismo calor que los alrededores ganan. Entonces, tener cuidado ahí con esas palabrillas que pueden ser cáscaras de banano, trampillas en algunas preguntas. Igual con el trabajo. Aquí nosotros no decimos que es un trabajo que gana o que se pierde, pero sí es un trabajo negativo, un trabajo positivo. Entender que el trabajo negativo implica una expansión, mientras que el trabajo positivo implica una compresión. Y también entender que cuando se habla de una expansión de un trabajo negativo, es un trabajo realizado por el sistema, mientras que positivo es un trabajo realizado sobre el sistema. ¿Y por qué es muy importante entender eso? Porque hay muchas preguntas muy sencillas con las cuales nos dicen, bueno, se tiene un sistema que ganó 7 julios de calor y realizó un trabajo de 5 julios. Y nos preguntan por cuál fue el cambio neto de energía. Entonces, vean que nos lo están poniendo en palabras. Aquí hay que analizar, ok, me están diciendo el Q y me están diciendo el W, el calor y el trabajo. Ganó 7 julios de calor. Esos serían 7 julios negativos y 7 julios positivos. Entonces ganó. Recordar, calor que gana es positivo, diríamos de más 7 julios. Y realizó un trabajo. Vean que mi sistema lo realizó. Cuando el sistema lo realiza, negativo. Trabajo, negativo. Y luego recordamos que el cambio de energía de mi sistema va a ser Q más W. Es decir, que en este ejemplo particular sería de 7 julios menos 5 julios. Y por eso es tan importante tomar en cuenta, bueno, obviamente el resultado final, 2 julios, es tomar en cuenta los signos. Y también las unidades. Es algo muy típico que este valor de 7 julios en realidad son 7 kilojulios. Ahí entonces eso ya lo cambia todo, evidentemente, porque yo no puedo sumar cosas con unidades diferentes. Si este fuera el caso de kilojulios y julios, los dos deben de tener las mismas unidades. O ambos en kilojulios o ambos en julios para hacer bien el cálculo. Igual si alguien tiene alguna duda, pregunta o comentario al respecto, puede comunicarse con su profesor respectivo.